El reino fungi es uno de los grandes misterios del planeta. Millones de especies de las cuales conocemos apenas una fracción. Seres que no son plantas ni animales, sino algo distinto. Los hongos no crecen hacia arriba, se expanden. No conquistan, enlazan, no gritan, comunican. Hoy, en un mundo fragmentado, ansioso y desconectado de sí mismo, estos seres antiguos vuelven a aparecer. No como moda ni promesa milagrosa, sino como pregunta. Nos acompaña Isabel Villegas, psicoterapeuta, humanista transpersonal y gestalt, facilitadora de procesos con hongos y activista psiconáutica. Daslav, antes de seguir conversando con Isabel, nos va a contar su experiencia personal con los hongos alucinógenos. Les voy a contar una experiencia súper cuática que tuve con hongos. Por mi pasado honguístico sabía que tenía como que preparar una consigna, una pregunta para el viaje. Y me pasaba que yo iba a dejar a los niños al colegio y cuando se bajaban del auto y se iban, puta, me daban ganas de llorar, me ponía triste, una pena negra, perdido en pena. Llegaba a la casa, me hacía un café y triste todo el día. Me levantaba triste, me acostaba triste, podía estar en un carrete y seguía triste igual. Entonces le pregunté al hongo que por qué estaba tan triste. Para los que no saben, en estos viajes de repente te baja la presión y sientes mucho frío. Entonces estaba como con parca, súper abrigado, con un chal encima, un plumón, qué sé yo, y estaba con N frío. Como para los que conocen, podría ser como una especie de gran pálida de marihuana, por ejemplo. Y le pregunté al hongo cuando se inició el viaje que por qué vivía triste, ¿cachai? Y en este frío, en esta especie de soledad, aparece una voz que me dice: tu pena no es tuya, es de tu abuela y es de la mamá de tu papá. Ella es muy triste y te traspasó esta pena, ¿cachai? Y de repente siento que entra una mano, pero lo sentí físicamente, como si, no sé, como estos chamanes que sacan las tripas de pollo, qué sé yo, ¿cachai? Sentí que metió la mano en mi corazón y que me lo apretó, y me lo apretó tan fuerte que yo pensé que me podía dar como un infarto. Y estaba sintiendo el corazón apretado por una mano adentro de mi pecho y escucho una voz que me dice: nunca más vas a tener pena. Mágicamente, durante meses no tuve más pena y pude soportar la vida con alegría. Buena experiencia, Dasla. Y esos son los viajes desafiantes. Claro. ¿Te das cuenta? No, quizá una persona que no tenga conocimiento puede decir, pero qué mal viaje, como qué terror, no, yo no quiero vivir eso. Y creo que el mensaje no está en decir que todos los viajes son así, pero si la persona tiene la capacidad de un viaje desafiante, que puede llegar a muy buenos resultados. O sea, creo que es la mejor experiencia de viaje que uno puede también expresar para que la gente también comience a no ser tan tabú como estos malos viajes. Yo creo también de lo que nos estás contando, Daslav, que también esta experiencia uno físicamente la sientes. O sea, no es solamente sentémonos a conversar de tu experiencia o de tus sentimientos, emociones, trauma, no solamente verbalizarlo, sino que físicamente eres capaz de sentir estas transformaciones y esta experiencia. Que eso es un poco la gracia del hongo, que al tener como una experiencia física se pega más, ¿cachai? A ti, como cuando recuerdas el evento. Además recuerda, es como cuando uno come una comida o cuando decís esta comida tiene como un recuerdo emocional, ¿cachai? Es exactamente lo mismo. Entonces decís, uy, me pasó esto, pero sentí esto. Y lo tenés más pegado a ti. Y eso es súper cuático y no pasa con todas las sustancias. Exactamente, O pasan, pero de una forma distinta. Isabel, te quería preguntar, ¿tú tienes algún relato interesante, algo que realmente te haya llamado la atención de las personas que tú has podido acompañar en tu camino como terapeuta? Como de pacientes, personas que han... sí. Particularmente lo que mucho me pasa es que siento que el hongo me habla a través de los pacientes.
en la experiencia. Como a ti. Como un mensaje. A ti te mandan algo mensaje. pasa, sí. Como yo por lo usual no tomo hongos cuando acompaño esta experiencia. Por un tema de que ahí la persona es la que está viajando, no uno, y siempre los viajes son personales. Pero recuerdo mucho a una paciente que me miraba como queriéndome decir algo y no se atrevía. Como que me miraba y me hacía así como que se escondía y era como... No. Y estaba todo el rato así, claro, como... hasta que el momento me dijo, Isa, necesito decirte algo. Y era como, ya, dilo. Como, tienes muchas personas a tu alrededor, pero me están hablando y me están diciendo que está todo bien, que estás bien, que lo estás haciendo bien, pero hay algo más, pero hay como que hay muchas personas y voces diciéndome que te tengo que decir muchas cosas. En ese momento, ¿qué chuta así? Claro. ¿Qué le decís? Como, sí. No, pero no, o sea, ya, están diciendo algo. Otra vez que también siento que el hongo me habló a través de esta experiencia fue que también estaba acompañando un proceso bien bonito de un paciente y ese momento en mi vida estaba pasando por un momento muy existencial. Entonces estaba como presentando síntomas depresivos. Y esta persona estaba full voladísima, como puede, se sienta en la cama nuevamente y tiene una narrativa sin mirarme y que esto, Isa, la gente tiene que conocerlo y de repente como que de la nada su narrativa cambió, levanta la vista, me mira y me dice, yo no sé si tú has tenido o tienes depresión, pero fue como que cambió su voz, no sé, su mirada y como que al tiro bajó la mirada y siguió con la narrativa antigua. Y yo así como, cresta, o sea, te mandaron aquí el hongo que me está, claro, diciendo así como, ya, hazte cargo, ¿cierto? Claro. Y lo que tú dices de la experiencia del cuerpo, lo somático, me pasó algo que hasta el día de hoy no me lo explico, la verdad. Ahí si alguien, quizá algún medio me puede estar escuchando. Cuéntanos. A ver, una vez en un viaje en sustancia, llegué a un estado tan profundo, que yo empecé a desaparecer. Mi voz, mi color de pelo, mi piel, completamente yo ya no... No existías. No existía y empecé a ser otra mujer que yo conocía en ese momento. Su mismo tono de voz, su misma mirada, incluso hasta sus mismos pensamientos, como que yo lograba saber qué era lo que pensaba esa mujer en el cotidiano, en la misma color de piel, era ella y... Entra mi gata muy rápido y me empieza a hacer torito al languetazo y empiezo a escuchar una voz que me decía vuelve, vuelve, vuelve. Y ahí empecé a volver. Y entró y me hacía así mi gata y era como... O sea, y puedo decir que experimenté estar en el cuerpo de otra persona. Ahí entra lo que hablábamos también hace un rato. ¿Cómo lo tomas? Como un mensaje... muy interno que te está mostrando quizás tu relación con esa persona, algo, o es algo misterioso, algo que va más allá de lo que se escapa de lo racional. Es difícil. Para mí la intuición es cuando la persona da por certeza algo. E incluso la paranoia se puede provocar por certeza. Sí, es esto, paranoia. ¿Cierto? Entonces, cuando tú pones duda, puedes por lo menos ya no caer en la paranoia. Conceptos que la gente tiende a confundir también desde ahí. Entonces, son esa experiencia, yo podría decir, las mías propias y de pacientes que han sido como bien profundas, de que hasta el día de hoy uno dice como, ¿qué cresta pasó? Pero muchas personas en estas experiencias dicen que de alguna manera se les aparecen símbolos poderosos, figuras, especies de seres, ángeles, unicornios, ¿cierto? Mandalas, que hay mucho simbolismo poderoso en estas experiencias, ¿no? ¿Cómo tú puedes como terapeuta trabajar entrando de alguna manera en estos simbolismos? De una forma terapéutica tú no puedes direccionarle a la persona y decirle, ¿viste un árbol? Esto simboliza. No, el simbolismo lo tiene que dar la persona en base a sus creencias, que es para esa persona, por ejemplo, ese tipo de árbol. Entonces es
no puedes direccionar a la persona y decirle, viste, no sé, un castillo, es porque tú eres la reina de ese castillo y por lo tanto tienes que... No, como O que... sea, es como que tú la es dejas una- libre a la persona. Es más que libre, recojo también en lo que dije en el primer capítulo, los viajes no se guían. Uno sostiene, facilita, acompaña, y después la integración es cuando se trabajan los simbolismos, pero es un simbolismo que la persona también tiene que darle ese simbolismo. O sea, de esa manera, después de la experiencia, tú trabajas el simbolismo De lo que sucedió. de lo que sucedió. O sea, no en el mismo, quizá, en la misma sesión, sino que en una sesión posterior. Claro, porque imagínate, la persona te llega a decir, ¿sabes qué, Isa? Me vi de niña y me pasó esto, y si el profesional llega y le dice a la persona como, sí, mira, esto es porque tú cuando fuiste niña, tu papá y tu mamá, o sea, lo sacaste del viaje, de la experiencia misma. No, como, ¿qué es lo que pasa primero con eso? Te lo pregunto para que la gente también tenga cuidado cuando Exacto. va a un terapeuta profesional. o a un, entre comillas, profesional o alguien que lo va a guiar, que tenga ojo cómo el viaje va a ser guiado y quizás preguntarle, ¿no? Claro. Oye, ¿tú cómo abordas estas experiencias? Igual para que la gente se proteja o nos protejamos de gente que quizás no está realmente preparada y lo hace como una especie de negocio, ¿puede ser? Claro, o sea, yo creo que ahí la responsabilidad, yo creo que los que tienen ese gran poder son chamanes, taitas, que trabajan desde esa área, que te pueden decir si es que viste un jaguar, qué significa, si viste una serpiente, el simbolismo que tiene eso, pero es porque ellos lo trabajan de otra forma. De hecho, lo hablábamos también afuera de podcast, esta documental película de los niños perdidos, Sí. que lo encuentro Impactante. súper como wow, es como la guerrilla estaba buscando a estos niños del accidente del avión que se cayó, donde la madre fallece y eran 3 niños, uno de ellos era Perdidos guagua, en el- perdidos en la selva. en la Con todos los selva, peligros y que hay. viene aquí una persona que tiene el poder, ¿cierto? Chamán. Toma medicina, les dice dónde está y los encuentra. Sí. Sí, O sea, ahora lo más espectacular es que le dice, pero ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo Porque era encontraste? el último día ya, o sea, Sí, estaban cerrando sí. la búsqueda porque ya no lo Lo encontraban. iban a dar habían por peinado muerto. la muerto. selva. Y habían pasado como 40 días. Y quedaba, era la última tarde del último día donde iban a cerrar la búsqueda. Y había un tipo que vivía en la selva, que estaba participando de la búsqueda. Y es lo que decía, pregúntenle a este señor, pregúntenle a este señor. Y los milicos, los tipos de la selva, los indígenas, todos los que estaban en la búsqueda, no habían pescado. Hasta que al final, ya quedan 3 horas, ya preguntémosle, ya, ¿qué va a hacer? Y el viejo toma una medicina, queda en una especie de trance, como una especie de meditación. Tomar Vuelve- una ayahuasca. de hecho. Vuelve a los minutos y el tipo dice, ya, están en tal lado, y lo encuentran. Entonces puede estar en el mismo documental un militar que le dice, pero señor, ¿cómo lo encontró? Le dice, bueno, me tuve que convertir en jaguar para recorrer la selva y encontrarlos por el olor. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Sí. Imagínate Sí. la transformación, el salir del cuerpo convertido en un tótem, ¿cachai? Correr por la selva, encontrar a los niños y volver a decir dónde estaban. Impresionante. Es que ellos tienen otra relación con la naturaleza, Sí, no, o sea, es distinto. Por eso digo que ahí sí se tiene el poder de repente para que quizás un chamán, un taita, una abuela te diga, mira, viste esto, puede significar esto. Claro. Claro, porque Pero de una en forma lo que terapéutica cuenta- eso no se hace. Sí. Lo que se cuenta, lo que cuenta Daslab y lo que se muestra en la película es que se lo dijeron literal. O sea, le mandaron el mensaje exactamente. Ahí no hay alucinación. Son No. hechos. Son hechos. Y ojo, es más, anda a saber tú, no se sabe de muchos autores ni nada, pero hay muchos ocultistas que tomaban ciertas sustancias también para pedir información. Cuando se juntaban a hacer sesiones espiritistas, también se hacía ingesta de ciertas sustancias. No es menor. Durante 2000 años en la antigua Grecia, casi 2000 años en la antigua Grecia, se iban a los misterios de Eleusis,
Y ahí se tomaba un brebaje, eran miles de personas, y esto se hizo por casi 2000 años en la antigua Grecia. Y después la ciencia moderna dice que el brebaje que tomaban contenía este hongo que se llama ergot, que es un hongo del centeno, que es donde se hace el LSD. Por eso se dice que el LSD con el hongo son primos hermanos, porque el LSD viene de un hongo. Y tomaban este brebaje, y ahí anda a saber tú qué pasaba en esos misterios de Eleusis, que es de la antigua Grecia. O sea, esto viene desde hace muchos siglos atrás. Se hacen ocultistas, también tomaban quizás ciertas sustancias para pedir información o estar en este estado distinto de conciencia. No es menor. Sí, bueno, el oráculo de Tebas, la otra vez estaba viendo un documental que decía que estaba emplazado sobre una cuestión que emitía un gas natural, qué sé yo, un volcán, qué sé yo, que tenía volado al oráculo, que era una mujer, ¿cachai? Y estaba todo el día volada, y ahora se le pregunta, era lo que estaba en otro estado de conciencia, y le respondía a cuestiones. Entonces, perfectamente, o sea, no me cabe ninguna duda de que Algo hay. Los vikingos, Inteligencia. Hablando de los Acerca de lo que- vikingos, ¿qué No, hacen? no sé mucho, no soy muy antropóloga en estas cosas, pero es algo que incluso hasta María Sabina, cuando ella hacía sus vigilias nocturnas, también ellas tenían un poder, el hecho de estar borrachita, como ella decía, los símbolos que caían. Hay gente que no sabe quién es María Sabina. María Sabina es una chamana, una abuela, que ella empezó también vio a los niños santos, los honguitos, ella empezó también a tener sus propias vigilias nocturnas con esta medicina. A la misma gente de a su alrededor se empezó a hacer conocida. Watson viene y le empieza a mostrar también esta medicina, trajo a otros famosillos, ¿cierto? Y esto se empezó a llenar. Claro. Y después ella fue súper como juzgada, maltratada por superarlo. acercar esta medicina A los hombres blancos. hombres blancos. Entonces, sí, es verdad, pero de alguna manera a ella lo que pasó fue que dentro de su poco conocimiento de cómo eran los hombres blancos y su servicio llevó a eso. De hecho es muy bonito porque el hongo, y ahora que lo pienso, es una medicina que la dio a conocer una mujer. Muy distinto a otras sustancias sintéticas que fueron hombres. O sea, tú mencionas ya varios hombres psiconautas, pero mujeres de la antigua o moderna. Y en el hongo tú encuentras que María Sabina empezó a dar a conocer esta medicina. Claro. Entonces, es súper potente también qué es lo que pasa como con la energía de que se mueve de quien también la empieza a dar a conocer. Incluso puede ser que hasta hoy en día existan muchos otros tipos de moléculas, sustancias, Que no drogas que no conocemos. O sea, Claro. hay una frase de Jonathan Nott que me voló la cabeza, que una vez le preguntaron, ¿y tú crees que existen más drogas por descubrir? O sea, y él dijo, recién estamos en la superficie. Imagínate lo que debe haber en el mar, en otras partes. O sea, bueno, los ahí delfines se drogan se drogan. ¿Con qué se drogan? No sabía. con una Con los especie de peces peces que son globos. como pez globo. Con los Ah. pez globos. Es decir, En el pez globo está el DMT, Claro. que es una sustancia que se le llama la molécula de Dios. El viaje dura poco, pero es el viaje más intenso. O sea, en verdad el bufo alvarius es el viaje más intenso que puedas como experimentar. Entre unos 10, 15 minutos, pero uno dice ya, es súper sostenible, pero es súper potente el viaje de DMT. Es el que dicen que se libera cuando naces y cuando mueres. Y ¿no? cuando- Claro, o sea, está dentro nosotros de lo tenemos en también. muy pequeña, en un 0.0003, Sí. algo que estalla en nosotros, pero que esto se libera, por así decirlo, cuando al momento de nacer o morir. Entonces, ¿Y tú eso está en la experimentas como glándula la pineal? muerte. Claro. Sí, se encuentra en esa zona. ¿En qué otras zonas realmente no podría decir, pero se habla específicamente de la glándula pineal? Sí, y uno queda soñando después, por lo menos a mí me pasa que después sueño hartas cosas después de haber
inhalado, o sea, fumado, perdón, el DMT. Mira, hay mucha gente que yo he escuchado que dicen, no, yo no tomo ninguna sustancia porque yo con la meditación soy capaz de lograr estados de conciencia increíbles y yo voy a hacer todo mi proceso de crecimiento personal a través del mundo de la meditación. ¿Qué opinas tú con esos dichos? Me encanta. Qué bueno, y de hecho, qué bueno que no sea con sustancia. O sea, el estado distinto de conciencia no te lo entrega solamente una sustancia, una droga, una planta. Puede ser una respiración holotrópica, una meditación, incluso puede ser que los BPM de la música, el trance a través de la música. Claro, entonces hay aquí voy a hablar más como del mundo del psytrance, ¿Ya? que son BPM más elevados que 140, después vienen otros géneros, otros subgéneros, que los BPM van entre 200, 220, y es un ritmo que tú puedes entrar en trance a través de los BPM, sin la necesidad de estar en algo. Debe ser como los tambores de, no sé, pues, uno Claro, cuando era chico veía las claro. películas de los vaqueros y cachai que estaban adentro de una ruca fumando cohete, cachai, y bailaban alrededor de la fogata Claro. con un ritmo. Claro. Es súper Y entra de en trance. ¿cachai? Y entra Entras en trance. trance. Absolutamente. Hay muchas danzas, de hecho, que se trabajan con tambores. Los sufis. Y La los danza del sufis. sol. Hay muchas danzas de distintas culturas que las personas entran en trance a través de ciertos ritmos específicos que se conectan con lo que tú dices. Ay, cuando vivíamos en México nos encantaba ir al Museo Antropológico. Íbamos con Jerome, nuestro hijo mayor, pequeñito, huevito, y había unos tipos que eran los voladores. Entonces, en un poste Sí. gigante Ay, sí. Vuelan se como paraban pájaros. 4 o 5 locos y arriba había un loco tocando flauta, tocando un tambor, dando Sí, vueltas, sí. sin estar amarrado arriba de un poste que estaba, no sé, 25 o 30 Sí, metros. muy alto. ¿Cachai? Caían en trance y después se colgaban de unas lianas y empezaban De los a pies volar. y de cabeza se Voladores. tiraban. Sí. Me encantaba. Y hacían Sí. como Un trenzado. un trenzado muy Sí. bonito. Los pasos de rito. Yo encuentro que el mejor estado distinto de conciencia es cuando tú aprendes a vivir en ritual. ¿Cómo Que es eso? el ducharte sea un ritual. Ah. Que el tomar desayuno sea un ritual. Vivir en ritual. Como los japoneses. Sí. Era un poquito Me vivir en conciencia, ¿cierto? Vivir en el aquí y Estar la hora, presente, estar estar presente. presente. Y hay muchas culturas que tienen este paso de rito y que Sí. se llevan tanto al extremo que igual se puede considerar un estado distinto de conciencia. O sea, Sí. hay hombres que cumplen la mayoría de edad y tienen que matar ballenas. Mm. O tienen que de repente saltan, no me acuerdo cómo, se me olvidó cuál es, pero saltan, los cuelgan de los pies y tienen que saltar de una altura descabellada. Así como Benji. Claro. Y creo que sí, es muy extraño. Son pasos de ritos culturales también. Mm. Entonces, como acá cumpliste 18 años, podéis sacar la licencia, que fue nuestro paso de rito igual. Como Y que se han perdido. se han perdido. Se han perdido muchos rituales. Claro, pero la medicina también está muy relacionado con lo ritualístico. Mm. Entonces, de repente yo le digo a mi paciente, si bien a mí no me rigen ningún altar, yo no hago ceremonias, pero igual voy a poner un altar. Eso no quita que sea nuestro cable a tierra, que ahí estén posicionadas nuestras intenciones, porque es un ritual. Y cuando la persona aprenda a vivir en eso, le cambia la vida, porque ya no está ahí en piloto automático ni siendo un ser funcional para quién. Y considero que cuando uno se entrega a esta experiencia, con o sin sustancia, insisto, una respiración holotrópica, Ujú. también tienes que entender ¿Tú has que hecho es la respiración holotrópica? no guiada, no sostenida, como Ya. muy de forma Autodidacta. autodidacta, pero no funciona igual. Ya. Ahí es cuando uno dice Es también que como cuando uno es profesional. autodidacta puede tener como, un burro por profesor. Sí, no, Sí. no Oye, se tiene que entregar tan Isabel, rápido. y el tema del efecto placebo. O sea, ¿se puede utilizar con esto también? Quizás decirle a una persona, no, esto te va a producir un estado alterado de conciencia, y resulta que no es así. ¿Podría llegar a funcionar que a una persona se le induzca a través de un efecto placebo o no? Es que si no, porque no entraste en estado distinto de conciencia, la verdad. Ya, pero por ejemplo, si te Como- dicen, mira, que con Una esta aspirina, sustancia tú decís. te vas a súper Eso yo lo veo más como en relajar. la Eso hipnosis. es como el poder de la mente. Sí, es como más finalmente. hipnosis, más como otra rama, como
qué tanto puedo jugar como con la subjetividad de la persona, ¿cachai? Como Cuando tú la consumes sugestión. hongo, no hay ninguna posibilidad de esto es un placebo, es no sé qué. O sea, es imposible. No podéis cerrar los ojos porque con los ojos cerrados estás despierto. No podéis dormir porque estás despierto. O sea, es superior a ti, te lleva. Es como... el primer viaje era como... Yo le decía a Isabel, es como cuando se te pega un PC y empiezan a salir todas las pantallas y se te van abriendo las pantallas y tú te vas metiendo en algunas y es como surfear y surfear y surfear. Y Romper sabéis que capas. vais avanzando, pero no podéis descansar. Es como, ya estáis en esta, tenéis que salir y tenéis que avanzar. ¿Cachai? Y es súper cuático, súper Claro. cuático. Y no cabe ningún espacio para que tú digas, ya sabes que voy a parar y me voy a hacer un té o sea, Voy a tener el viaje, súper cero hacer posibilidades. algo y después vuelvo a viajar. No, claro. No, es imposible. De hecho, es importante también quizás para las personas que se están preguntando qué se siente. Sí. Como porque uno habla de esto y quizá hay mucha gente ahora que nos puede estar viendo, escuchando y decir, pero ¿cómo te entregáis a eso? Como, Qué miedo. Qué miedo. Como, no, es como... Es importante Pero igual hay también- que ser valiente. Sí. Y de hecho, qué bueno que le tengas miedo o que tengas una cierta sensación de nerviosismo a la experiencia. Para mí es mucho más extraño que una persona me diga, no, es que estoy cero nerviosa, cero miedo, vamos nomás, como... Hay algo ¿qué ahí te va a extraño. traumatizar el viaje? Como, no, como que está bien. Yo hasta el día de hoy sigo sintiendo el nervio, el miedo de lo que me vaya a mostrar. Claro. Sensaciones, y volviendo a lo corporal, sensaciones corporales que puedas tener en viajes con sustancias, sensación de letargo en el cuerpo, como esta sensación entre que está como cansado pero a la vez relajado, derretido, es como que el cuerpo está como bajas de presión, cambios de temperatura, mucho calor, mucho frío, sensación de bostezo, mucho bostezo. Y el bostezo, ¿por qué se presenta? Porque tú estás generando neuroplasticidad. Entonces, cuando tú estás cagado de sueño, haciendo el trabajo para la U, para la pega, y estás ahí como, oh, ya quiero ir a dormir, pero no puedo, es como el cerebro te dice, necesitamos descansar. Entonces, mándame una ayudita, oxígeno, para seguir funcionando. Y tú en esa experiencia estás generando neuroplasticidad, entonces te dicen, mándame ayudita. Entonces, yo le digo a mi paciente, pronuncia el bostezo nomás, y después se te va a cortar. O personas que se me dicen, "Es que siento que me voy a quedar dormida". Duerme. Lo más probable es que no duerma. No, imposible, yo creo. Tiene la sensación de dormir, pero en verdad lo que está haciendo es entrar quizá en un sueño. Anda a saber tú. Esas son las sensaciones que las personas pueden experimentar. ¿Y físicamente puede haber algún tipo de efecto adverso para la salud? Por ejemplo, que te dañe el hígado, Súper buena pregunta. el corazón, por una taquicardia que le pueda dar a alguna persona, o un sentimiento de angustia muy fuerte. Sentimiento de angustia sí, puede ser. Ahora, las sustancias que más te pueden dejar de repente secuelas físicas como problemas al hígado, de consumirlo mucho, ketamina, por ejemplo. Como sustancias más sintéticas te pueden dejar como más secuelas. ¿Los hongos no? No, ¿No? no. Sí, emocionalmente y salud mental, sí. Pero físicamente no hay nada que, ningún estudio, nada que te diga así como el hongo, si consumes mucho, te va a hacer mal para los pulmones o Claro. para el, no sé. Quizás sí, pero hasta el día de hoy no se han hecho estudios para qué órgano quizás te hacen mal. La santita, la marihuana, bien sabemos que pulmones afecta. Se recomienda el vaporizar por lo mismo, el vapo, pero no llega a pasar eso. Es muy difícil que se llegue a... Un actor, Matthew Perry, murió por una sobredosis de ketamina. Claro. No se ha descubierto a nadie No hay en la sobredosis historia de hongo. que alguien haya muerto por una sobredosis de hongo o de LSD. Puede ser que a lo mejor la persona... mira, sé de un caso que una vez una persona se suicidó estando en hongos, Ya. siendo acompañada por alguien, por un profesional. Entonces es sumamente importante evaluar el set y el setting de la persona, porque la persona en ese momento no estaba bien y el setting era en un departamento, entonces siempre hay que tener precaución de los elementos que están alrededor. Pero no es porque el hongo o la sustancia te dijo que lo hicieras. Claro. Insisto, es la puerta, es una llave que abre tu puerta interior y te está mostrando lo que está dentro de ti. Es como si te dijera, el problema no es el martillo,
es lo que tú vas a hacer con el martillo. Puedo El construir problema no o es el puedo cuchillo, el pegarle problema a es lo que alguien. tú vas a Cómo lo hacer con el usas, claro, cuchillo. claro. Aquí es lo mismo, el problema no son las drogas. Las drogas no te hacen hacer esas cosas. Y es un lenguaje que se utiliza mucho en personas adictas, que las personas adictas son las que más tienden a sufrir incluso delirios mesiánicos. Entonces, como no, esto no te lo está provocando la sustancia, sino que es tu poco manejo y tu mundo interior que te lo está mostrando. Entonces, es importante tener cuidado con el lenguaje, de decir, el hongo provoca esto, el LSD provoca esto. Claro, es entonces, como- por lo mismo yo creo que es un tema que es lo mismo que cualquier medicina. O sea, cuando tú vas a un médico, el médico te dice, mira, tómate, por ejemplo, para la jaqueca, tómate máximo 4 de estas pastillas al mes, porque más te va a dañar los riñones, Ujú. ¿cierto? Entonces, claro, esas pastillitas de por sí no te van a hacer daño, pero si te tomáis 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, claro, va a tener un efecto adverso para la salud. Bueno, Al hilo. Nietzsche lo decía, el secreto es la dosis. El secreto es la dosis. Incluso hasta un veneno, a mí no me gusta, yo sé que he dicho en este podcast la palabra medicina, pero no me gusta llamarlo medicina, me gusta utilizar sustancia, droga, porque medicina hasta un veneno te puede salvar. Mm. ¿Cachai? Pues ahí Entonces, tenemos ¿por el qué no veneno hablamos de de veneno? los sapitos del Cambó. Exacto, bufo alvarius, son venenos, son cosas, pero te ayudan. Claro. Entonces, siempre es la dosis, siempre es la dosis. Yo puedo palpar, puedo tocar los extremos, pero habitar los extremos, ahí está el riesgo. Mm. Entonces, lo mismo pasa con las sustancias. Si yo siempre voy a querer viajar y habitar siempre en eso, sí, pues te va a provocar algo. Y a mí me da risa porque no sé por qué me acuerdo de esto, pero la gente piensa que uno se droga caleta. Me imagino. Caleta, así como que, esta loca debe ser súper po. así como... ¿Cuánto dura? Por ejemplo, o sea, en el sentido de no cuánto dura el viaje, sino que, bueno, el viaje igual dura Sí, como 4 horas. la sensación. 3 horas. La del hongo específicamente, 4 o 6 horas. Pero es muy distinto. Tú te fumas el caño y estoy volada, ¿cierto? Y después como, ya se me fue el efecto. Con el hongo y el LSD pasa que la empieza a subir muy suave. Como, estoy sintiendo algo, como que va por ahí, ya después tú ya sabes ya cuando estás dentro. La bajada es lo mismo, pero está el peak, que se llama. Generalmente es como dentro de las 2-3 horas el peak. El peak se refiere cuando ya está en la intensidad del viaje y ahí después empieza a bajar. Pero tengo una pregunta. Tengo Yo una también estoy igual. pregunta. Isa, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya yo estoy en un súper viaje, en Balá y estoy así, pero ya metida en la cuestión y de repente me empiezo a desesperar y quiero que la cuestión pare? ¿Hay como atajarlo? Como que pierda efecto? Yo digo, ya me estoy desesperando, no quiero más. ¿Hay posibilidades de parar el viaje? No. Ahí toca solamente que estés acompañada de un profesional para que te ayude a cambiar el setting, ¿cierto? Y que te sepa contener, porque ahí te vaya a dar cuenta. O sea, si el profesional no tiene las capacidades para sacarte de ese estado, O sea, No, tú po. como terapeuta podrías, a una persona que está en un estado así de desespero, tú de alguna manera puedes manejar la situación para que salga de ese estado es la y se idea. tranquilice. Es la idea. Por algo es necesario hacerlo con un profesional. O sea, si el profesional no sabe... A mí me ha pasado una vez que, por ejemplo, una joven estaba en la casa y ahí estaban sus papás, pero se notaba que el ambiente era muy hostil y que no estaba cómoda, ¿cierto? Y obviamente el viaje primero fue súper bueno, muy placentero, sentía mucho amor, pero después de repente se acordó y fue como no, empieza esta como desesperación. Vamos a caminar. Salgamos y vamos a caminar. Y el hecho ya de salir a caminar por el barrio, como disfrutar contenida, le ayudó a salir de ese Claro. momento de desesperación. Entonces, es importante cambiar si es que tú, y esto es una recomendación, si estás viviendo un viaje y sientes incomodidad, cambia el setting. Prueba salir al patio, prueba cambiar la música, o prueba el silencio, o prueba el bailar, o prueba el pintar. Cambia y no te quedes solamente ahí, porque puede ser que esa sensación es la que te puede estar desesperando también. Tengo otra pregunta. ¿Tú crees que hay artistas famosos que han usado este tipo de sustancias? Ustedes mismos. Po. ¿Ah? Artistas famosos como nosotros que han usado este tipo de sustancias como para inspirarse de manera creativa y crear obras, piezas musicales, cine.
teatro, danza, puestas en escena, que tengan que ver con estas experiencias? De todas maneras, o sea, ¿Tienes algún ejemplo? recogiendo lo que comentaba antes de la antigua Grecia, este brebaje que era el quiquión, que contenía este hongo, ahí se decía que iba Platón. Imagínate las medias bolas que se tenían los filósofos ahí. Sí, o sea, que son muy contemporáneos, quisiera pues, estar además. ahí. El viaje es súper filosófico. Es muy filosófico. Súper. O sea, el viaje te abre un montón de... A ver, yo creo que la intención de un primerizo en hongos es encontrar respuestas. Y la verdad es que salís con más preguntas que con respuestas. Y suena súper cliché, pero chaque es la verdad. ¿Cachai? Pero eso es filosofía. Si no es filosofía, preguntarte... De tu existencia. ¿Qué es? Y eso me pasa que... por eso decía en el primer capítulo, hay que saber preguntar. Porque si querer ir solamente por respuesta... No, como bájale a tu soberbia, sé más humilde. Para mentes, y si tú me preguntas a mí como ¿por qué yo viajo? Porque es mi manera de calmar mi mente, ¿cachai? Es como ya de por sí en el cotidiano, como les decía en el primer capítulo, está todo el rato así como esto, estudiar esto, averiguar esto y esto, y como un mapa conceptual en mi mente y todo el rato, que a veces cuando entro a esta experiencia no voy así como quiero saber esto, necesito simplemente un momento de no saber. De no saber. De no saber. Sí. Hay gente que necesita saber y se entrega a esta experiencia como lo hacían antiguamente, conocimiento, el chamanes preguntan, Claro. en sesiones espiritistas también, ¿cierto? Pero hoy en día nosotros no vivimos de esa forma. Es muy difícil que empecemos a abrir este camino y empezar a hablar de vamos a viajar para conectarnos con el más allá. Eso se hacía antiguamente, el tema de las brujas, en las mismas sesiones de los psicoanalistas, ¿cierto? Dosis. Hoy en día no tenemos esa necesidad, porque estamos en una sociedad tan neurótica que lo único que queremos es descansar, como pararle un poco a esta mente. Sí. Y también, por eso les decía en el primer capítulo que es importante saber conectar con el placer de buena forma. No del placer adictivo, de ser egoísta simplemente por yo llenarme de placer. Es como, no, incluso hasta el placer puede ser una muy buena intención, si tienes claridad de eso. Entonces sí, hay muchos artistas que toman sustancias para escribir. Yo también a veces me hago una microdosis o no tanto microdosis, y a mí me gusta escribir y escribo estando en un estado distinto de conciencia, o muchas veces siento que ando muy rígida de cuerpo y intenciono el viaje para soltar el cuerpo. Y también otros artistas que en este momento no se me viene ninguno específicamente, pero además debe haber muchos artistas que deben hablar de sus experiencias de viaje. Bueno, y lo los que Beatles sacan. en Lucy in the Obvio. Sky. Claro. Ah, LSD. LSD. Maravilloso. Ahí tenemos, y también otro que dicen que... Sí, pero no sé si la habrán compuesto bajo los efectos del LSD. Ah, bueno. Porque, ese es el ponte tú, punto. voy a hablar ponte de tú- el perdón, burro pero- por delante, pero- voy a hablar de mi experiencia. Yo trabajo en publicidad, pero también hago arte. Nunca he hecho algo de arte bajo ningún efecto de ninguna droga que me haya gustado como resultado final, y mucho menos en un ambiente laboral. O sea, yo tengo pero grabado a fuego que si, no sé, me fumo un cohete para pensar una idea, puta, quizás la escribo y mientras estoy volado me puede resultar súper impresionante. Pero cuando estoy sano y bueno, la veo, no cumple con el brief, no cumple con lo que hay que hacer para la marca, no cumple con los objetivos comerciales, no cumple con ninguna cuestión, y es una volada, ¿cachai? Entonces tengo que trabajar de nuevo. Entonces yo ya sé que yo no puedo trabajar drogado, bajo ninguna circunstancia. No puedo trabajar copeteado, no puedo trabajar en hongos menos, ¿cachai? Entonces yo creo que los artistas sí, para ver cosas, usaron drogas, ¿cachai? Pero la plasmaron conscientes, ¿cachai? Me costaría mucho pensar que Jim Morrison, volado, escribió las canciones que escribió. Yo creo que igual estaba volado todo el día, y cuando estaba lúcido, escribía. Ahí está la integración. Eso es integración. Ya. O sea, la integración Ese no fue es mi aporte. solamente la integración no es solamente el sacarle el rollo a tu viaje.
muchas veces tienes que comprender que a lo mejor es la integración es una acción. Pues a ver, como para que se entienda, Sí. puedo hablar desde mi experiencia. Dale. Yo nací en Santiago, pero siempre supe que me quería ir de Santiago. Y a mí me gusta mucho viajar sola. Y recuerdo que en el depa acá en Santiago dije, ya, me voy a tomar unos honguitos, una cantidad no menor. El viaje súper bien y en un momento se me presentó esto, como, ándate de Santiago. Y yo, no. O sea, acá yo tengo a mi familia, tengo mis amistades, mi trabajo, no. Y fue todo el rato una lucha. Tenía la cama llena de papel higiénico con llanto, todo, era no sé cuántos rollos. Y claramente después cuando tú vuelves, tenés dos opciones. Te haces la re hueón y te quedas ahí como que ya no, esto no fue nada. Claro. O lo integras. Y tú hay una acción, Y una decisión. la acción. Y dice, quizás Esa no es me la voy a ir integración. hoy, pero voy a planificar para irme mañana. O- Ay, claro, Claro. no voy a Porque decirles finalmente cómo tú te fue. fuiste, tú te fuiste. Me fui, sí, pero... Oye, voy a hacer un disclaimer que se me acaba de ocurrir. Si alguien de la PDI, por ejemplo, está escuchando este podcast, no vaya a cometer la rotería de venir a preguntar que dónde las conseguimos y todo ese tipo de cuestiones. Por favor. No nos pongamos. Muy buen... sí. Entonces, claro, ahí te das cuenta que la integración no es solamente una sesión que sí, podéis sacar el rollo, tu viaje, el simbolismo y qué sé yo, pero eso no es integración. Es como los límites. Pensamos que el poner el límite es solamente decir que no. No, el límite es una acción. Tú me empujas a mí, yo me levanto y me voy. Ese es mi límite. Si tú me empujas a mí, y yo al decirte a ti, oye, no me volváis a empujar porque me molesta y me enoja, ahí no hay límite. Hay una petición. Lo mismo pasa con la integración. Tú puedes integrar, puedes conversar de tu experiencia, pero créeme que hay muchos colegas, muchos profesionales que hablan de integración, pero es porque le sacan solamente el rollo, pero no integran nada en su vida y siguen siendo maltratadores, siguen siendo personas con delirio mesiánico, siguen siendo mujeres muy descentradas con el arquetipo de la sirena. Entonces ahí tú te das cuenta de que, claro, hablan de integración y te comentan sus viajes, pero no generan ningún cambio en su vida. Entonces también es importante hablar, y yo considero que lo más importante de los viajes, de hecho, es la integración. Claro. Ese Por- es el objetivo. Claro. Voy a saltar abruptamente de tema. Yo llegué a los hongos después de una depresión de años. ¿Cachai? Y me gustaría que nos hables un poco de eso, de el poder sanador del hongo en relación a las depresiones, sobre todo, o sea, bueno, los chilenos vivimos súper estresados, me imagino que todo el mundo, pero mucha gente tiene estas depresiones donde no sabe que está deprimido y piensa que está cansado y que no sé qué y bla, 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 ¿cachai? Y efectivamente funciona, te desbloquea, te sana, te limpia, abre canales, qué sé yo. Me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia con tus clientes cuando llegan estos pacientes deprimidos y cuál es el resultado que tienen. Hay una serie que se la recomiendo a todos, se llama Cómo cambiar tu mente, de Netflix, donde hablan del LSD, Son 4 DMT, de distintas drogas, y hay una que es de los hongos. Y salen un montón de casos clínicos comprobados por un montón de universidades bacanes de Estados Unidos, que está donde ya están probando para dar el paso ya como para abrirlo a la medicina legal. Cuéntanos un poco de la depresión y los hongos. A ver, en una de las zonas principalmente trabaja en los receptores 5-HT2A, que es la serotonina. Entonces, ya de por sí te está generando un cambio químico. Pero a nivel simbólico, por lo menos en la forma en que yo lo trabajo, yo lo pongo en el simbolismo de que todos tenemos una silla de víctima en nuestra cabeza. Todos. El que me diga que no es como qué bola tu delirio mesiánico y tan perfecto que eres. Ya. Todos tenemos esta Tenemos silla una de víctima víctima. interior. Víctima interior. Y la palabra víctima es una palabra que igual la escuchamos y es como
Claro, porque crecimos con la frase, ay, que te haces la víctima, Sí, ¿cierto? Como súper Y es como, pesado que te digan eso. no, es como, Sí, insultivo. heriste mi Insulto. ego. Como no. Sí, hay víctimas efectivamente, víctimas de abuso, maltrato, sí, son víctimas. Pero en nuestro cotidiano nos empezamos a sentar en esta silla de víctima cuando perdemos esa energía vital y no nos explicamos por qué estamos con síntomas depresivos. Porque estamos con una mente rígida, limitante, donde la creencia de que robar es malo me tiene ahí y no veo otras perspectivas. O sea, mi mente está así. Ahí es cuando se presentan los síntomas depresivos. Y lo que hace en esta experiencia, como genera esta neuroplasticidad, esta flexibilidad, es que comienzas a ver la vida de una forma distinta. Y es algo que desde... ¿Más amorosa? Más amorosa. Como, y tener experiencias fuertes, yo creo que también es eso. Tener la experiencia de la sensación como de muerte en un viaje y después saber que vas a volver, porque vas a volver. Eso te lo aseguro. Va a pasar la sensación. Te hace amar más la vida. Y ahí es cuando está lo rico de decir... Y muchas personas que están en esto, que han tenido esta experiencia, dicen conectar como con una vibración de amor y de entendimiento, que estamos todos unidos y que yo soy yo, tú eres tú, y como que se todos abre el somos corazón y un nivel de compasión y de entendimiento De contención. máximo. Sí, y como que está esa claridad. Pero claro, después tú vas saliendo de este estado y como que vuelve toda la rutina y se te empieza a Sí, pero olvidar. tenías una semana para acordarte que estás conectado con los árboles, con todo. Al final, todo es uno. Sí. Ha pasado volando esto. No, El tiempo es nuestro ¿en serio? enemigo. Sí. Así es. Ay, qué Dicen increíble. que No te hay que puedo tener un creer. hijo, plantar un árbol y Escribir un libro. Y hacer un Y tiene un podcast. podcast. Le agregaría, Le agregaríamos a... mándate un hongo. Sí. Y hacer un podcast también. Y hacer un podcast. Tener esta experiencia, y ahí hago la invitación a no romantizar, tampoco satanizar esta experiencia. Yo quiero leer una cosita acá que queremos compartir. Quizá el hongo no viene a dar respuestas, sino a recordarnos que no estamos separados de la tierra ni de nosotros mismos, que la conciencia puede expandirse cuando hay respeto, cuidado y acompañamiento, que sanar no siempre es corregir, a veces es volver a mirar con amor, y que eso está más cerca de lo que crees. ¡Me encanta! Isabel, muchísimas gracias por venir. Gracias a muchas ustedes. gracias. Un aplauso. Un aplauso. Oye, ¿y el regalito? Hay un regalito, hay un tarot huachaca. Uy, Que es no que tiene estamos nada que ver hablando con del los arte, hongos, ¿cierto? pero como hablamos Estamos de hablando cosas del arte paranormales, y aquí este lo creaste tú. Es un patrimonio nacional de diseño. Son arcanos huachacas. ¿Puedo mostrar una? Sí, claro. Ay, eso, saca una. A ver qué es lo que sale. A ver. Vamos a decir qué te digo. Vamos a ver. A ver. Espérate, que también hay un librito. Sí, po, para saber No, los librito no, significados. porque- Por ahí está. Sí. A ver, vamos a ver. Dicen que con la izquierda, ¿no? Ah, me puse mística. Misticar, saqué una carta. A ver, vamos a ver esta. Ah, mira, el ragazo. El rajazo. El rajazo, perdón. Ah, El ragazo. Muy bien. muy bien. Mira, Está ¿Qué súper será? bien aspectado. Simbolismo. Me gustó, me gustó. Oye, sí, tiene muy bonitos diseños. Estaba Gracias. basado en el tarot marsellés. Pero el rajazo es una carta que, Muy buena. ¿Qué dice el rajazo? que te Como la del lleva mundo. a... Sí. Sí, es como el mundo. Sí, sí. No es como la emperatriz, ¿no? No, es el mundo. No, no es el mundo. No. No, pues la última. Es un momento que marca la vida, un instante de mucha felicidad, después del cual se descubre un verdadero valor de las personas, la abundancia de suerte compartida que descubre los espíritus más pobres que nos rodean. A ver, Mira, Mostrémosla. el rajazo. Me encanta. ¿Se ve? Harto rajazo en los viajes. Vamos a... Se ve. Hoy muchas gracias por tu arte, muchas gracias por la invitación. Agradecerles que se hablen estos temas sin el empaque, sin tabú. Así que espero que también esta información llegue. La invitación está en cuestionar. Incluso cuestionen esto, como
cuestionemos, más allá de hablar con la verdad absoluta, pero qué bueno que se abran estos espacios. Así es. Muchas gracias. Duden siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches.